¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días a todas, todos y todes. Vamos a realizar como experiencia, como primera experiencia, la teórica número 1 del taller de Processing JS. Quiero decir que este taller fue desarrollado por el adscripto de la cátedra Sebastián Sabatarelli. Así que todos los contenidos fueron desarrollados por él para la cátedra, para el proyecto. Así que, dicho esto, pasamos entonces a compartir pantalla. Ahí vamos. Perfecto. Aquí lo podemos ver. ¿Qué es processing.js? Decimos que processing.js es una biblioteca de JavaScript para la programación creativa que busca hacer que programar sea accesible e incluso para artistas, diseñadores, educadores, principiantes y cualquier otra persona. Es gratuito y de código abierto bajo la ideología de que el software libre y las herramientas, bajo la ideología de que el software y las herramientas para aprenderlo deban ser accesibles para todos. Usando la metáfora de sketch, es decir, de bosquejo, P5.js tiene un conjunto completo de funcionalidades para dibujar. Sin embargo, no estás limitado solo a dibujar en tu lienzo. Podrás tomar toda la página del navegador como tu sketch, incluyendo los objetos HTML5 para texto, entradas de video, audio, eh, en formato de micrófono y cámara web, ¿no? Básicamente, nosotros vamos a hacer un trabajo sobre este entorno de desarrollo, que vamos a ver un poquito más adelante, que va a darse en la página editor de Processing JS, con lo cual no vamos a tener que descargar ningún software ni instalarlo en nuestra computadora, sino que directamente vamos a poder realizarlo en un navegador web, tanto sea Mozilla o Chrome, Mozilla Firefox, Chrome o o cualquier otro navegador basado en otros sistemas, ¿no? En otros sistemas operativos. P5JS entonces sirve para escribir software que produce imágenes, animaciones e interacciones. La motivación es escribir una línea de código y que un círculo aparezca en pantalla, por ejemplo, ¿no? Añadiendo unas pocas líneas de código. Ahora, el círculo sigue al mouse, otra línea de código y el círculo cambia de color cuando presionas el mouse. A esto se le llama realizar un sketch, es decir, un boceto, con código. Escribís una línea, luego añadís otra, luego otra y así. El resultado es un programa creado parte por parte, es decir, línea por línea. Vamos a hablar un poquito sobre cómo fue desarrollándose este entorno, ¿sí? P5JS está inspirado y guiado por otro proyecto que empezó hace alrededor de 15 años. En el 2001, Casey Rías y Benjamin Fry empezaron a trabajar en una nueva plataforma para hacer más fácil la programación de gráficas interactivas. La nombraron Processing. Ellos estaban frustrados con lo difícil que era escribir este tipo de software con los lenguajes que normalmente usaban, C++ y Java, y fueron inspirados por lo siguiente, que era escribir programas interesantes con los lenguajes de su niñez, Logo y Basic. Su mayor influencia fue el entorno desarrollado por John Maeda, denominado Design by Numbers o DBN, un lenguaje que ellos en ese tiempo estaban manteniendo y enseñando, y que fue creado por su tutor de investigación, John Maeda. Con Processing, Ben y Casey estaban buscando una mejor manera para probar sus ideas fácilmente y en código, en vez de solamente conversar sobre ellas o pasar demasiado tiempo programándolas en C++. Su otro objetivo fue construir un lenguaje para enseñar programación a estudiantes de diseño y de arte y ofrecerle a estudiantes más avanzados una manera más fácil de trabajar con gráficas. Es decir, al principio fue un software orientado a la gráfica solamente, ¿sí? Esta combinación es una desviación positiva de la manera en que usualmente se enseña programación. Los nuevos usuarios comienzan concentrándose en gráficos e interacción en vez de estructuras de datos y resultados en forma de textos en la consola. A través de los años, Processing se fue transformando en una gran comunidad. Es usado en salas de clases a lo largo del mundo, en planes de estudios de artes, humanidades y ciencias de la computación y de forma profesional.
P5JS nace con el objetivo original de processing, hacer que programar sea accesible para artistas, diseñadores, educadores y principiantes, y luego lo reinterpreta para la web actual usando JavaScript y HTML. El desarrollo de P5.js ha sido el de reunir mundos distintos. Para facilitar la transmisión a la web de los usuarios de la comunidad existente de processing, se siguieron la sintaxis y las convenciones de processing tanto como fue posible, es decir, de la primera versión de processing que estuvo fundamentada en el entorno, el lenguaje de programación Java, que es distinto claramente a JavaScript. Son dos lenguajes distintos, ¿no? Sin embargo, P5.js está construido en JavaScript, mientras que Processing está construido en un lenguaje llamado Java. Son dos lenguajes diferentes, como recién explicitamos. Estos dos lenguajes tienen distintos patrones y funciones, así que en ocasiones hay un alejamiento de la sintaxis ya familiar en Processing. También fue importante que P5.js pudiera ser integrado sin problemas a las existentes características, herramientas y estructuras de la web, para así atraer a usuarios familiarizados con la web, pero sin experiencia en programación creativa. Sintetizar todos estos factores fue un gran desafío, pero el objetivo de unir estas estructuras proporcionó un camino claro a seguir en el desarrollo de P5.js. Una primera versión beta, fue lanzada en agosto de 2014, es decir, bastante reciente. Igualmente, en términos informáticos, prácticamente 7 años es mucho tiempo, por lo tanto, realmente podemos decir que a partir de 2016, 17, 18 empezaron a haber versiones lo suficientemente robustas y a partir del 18 versiones que realmente se ajustaban muy bien a los estándares de la web y que permitían desarrollar muchas cosas, ¿no? Desde ese entonces ha sido usado e integrado a programas de estudios en todo el mundo. A continuación vemos algunos de los ejemplos de Processing JS. ¿Sí? Es decir, algunos programas que se pueden desarrollar en Processing JS. Aquí podemos ver claramente que este es un boceto que de alguna manera la gráfica es modificada justamente por la posición en el eje X e Y del ratón en la pantalla. Estoy presionando los botones, no pasa nada, pero sí se modifica esta gráfica en función de la posición X e Y. ¿Sí? Este es otro ejemplo que podemos ver. Cada vez que hacemos clic, se genera una gráfica distinta. A este tipo de, vamos a llamarle así, arte, se lo denomina muchas veces arte generativo, también muchas veces se lo denomina como arte paramétrico, etcétera, ¿no? Lo interesante de este tipo de arte es que podemos ver, si hacemos clic en este botoncito, por ejemplo, todo el código fuente, es decir, el código que hace posible que esa imagen o esa interacción que se produce en pantalla pueda ser estudiada, analizada, modificada, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí puedo poner hola, comentario, y evidentemente esto se va a seguir ejecutando sin ningún problema, ¿no? Esto es sumamente interesante. Es decir, podemos ir modificando o realizando modificaciones en el programa mientras lo vamos desarrollando. ¿Mm? Vamos a ver algunos otros ejemplos. Este también es un boceto interesante que cada uno de estos, vamos a llamar strokes o pinceladas, ¿sí? Para utilizar un término más tradicional, para desarrollar esta imagen, que tiene obviamente una imagen de mapa de bits de fondo y que trata de representar, está vinculado también a
la posición X e Y de el mouse, ¿no? Una especie de simulador de... Ah, no, perdón, pensé que estaba vinculado a... Al parecer no. No, al parecer no. Comienza con un trazo grande, ¿sí? Y luego va generando la imagen con trazos cada vez más pequeños. Bueno, es también una simulación, vamos a llamarlo así, como de pintura analógica, ¿sí? A ver, vamos a ejecutar nuevamente. Este otro ejemplo. Vamos a ir aquí. A ver qué está buscando. Claro, bueno, esta, este ejemplo utiliza la captura de video que, bueno, no va a funcionar ahora porque yo estoy utilizando la cámara, así que no vamos a poder grabar esto, ¿sí? Vamos a poder visualizar este ejemplo, así que ustedes lo van a poder visualizar cuando quieran. Aquí tenemos otro. Son como distintas técnicas de producción de imagen que tienen una imagen de mapa de bits de fondo, ¿sí? Y se le aplican determinados tipos de algoritmos para generar estos tipos de imágenes, ¿sí? Bueno, seguimos con el siguiente punto. Punto 1.1. Trabajando con P5.js en línea. La forma más simple y rápida de comenzar es a través del editor online de P5.js, que es este que nosotros tenemos aquí. A través de esta herramienta podremos probar nuestros sketches o nuestros bocetos completamente online sin necesidad de descargar nada adicional. Registrarnos como usuarios nos dará la posibilidad de guardar y compartir sketches, lo cual es recomendable, altamente recomendable a la hora de aprender esta herramienta. Veamos la interfaz en detalle. Voy a abrir aquí, hago un clic, ¿sí? Bueno, perdón. Vamos para atrás, vamos a abrir aquí en una pantalla nueva y esta es la interfaz de usuario, ¿sí? De processing.js. Aquí tenemos un espacio de escritura. Hola, mundo. Y vamos a dibujar un rectángulo. En 20, 20, vamos a hacer un 360, 360, y aquí ponemos el punto y coma. Perdón. Vamos así. Y ejecutamos. Muy bien. Aquí podemos ver que cuando ejecutamos, es decir, cuando presionamos el botón de play, lo que hacemos es decirle al entorno que genere esta imagen, ¿sí? También podemos ordenarlo un poco. Sugiero yo siempre tratar de hacer esto, ¿sí? Tidy code. Ping. Entonces nos ordena un poco el código y allí lo tenemos. También podemos pedirle que no utilice por ejemplo, el relleno. Detenemos, volvemos a ejecutar. Y aquí tenemos la imagen del fondo con la figura, ¿sí? Bueno, aquí tengo un error. Ahí vamos. Ahora sí, tiene 20 píxeles. Empieza el rectángulo. Bueno, en este caso es un cuadrado, ¿no? Un rectángulo cuadrado. En 2020 y tiene un ancho, básicamente, de 360 de ancho y una altura de 360 píxeles. ¿Sí? Aquí está. O bien podemos decirle no stroke.
y lo que va a hacer es dibujarlo, pero sin el contorno, es decir, solamente el relleno, que en este caso es blanco. Pero podremos hacer que el relleno, fill, sea negro. 0. Stop. Play. Ahí va. ¿Sí? Bueno, esto es como una muestra de cómo podemos trabajar sobre esta interfaz de usuario, ¿sí? Siempre que queremos ejecutar, lo ejecutamos y luego lo detenemos. Ping, pam. Así de fácil. Seguimos. Entonces, aquí nos muestra cómo esta sección, digamos, cuáles son las secciones correspondientes a la interfaz de usuario de el editor de Processing.js. El número 1 es este panel de código, que es donde se escribe el código de P5.js, es decir, que es el código, básicamente es un conjunto de pasos, instrucciones, para poder realizar una aplicación que nos pueda mostrar imágenes o ejecutar sonidos, o mostrar imágenes y sonidos, animaciones, y con las cuales podemos interactuar con el ratón, el teclado, o no sé, el micrófono de los auriculares, o con una cámara web, por ejemplo, ¿no? Como para dar algunos indicios. El número 2, que es este espacio, es el panel de previsualización. Acá es donde se verá nuestro sketch en base al código que escribimos en el panel 1. 3, la consola nos muestra mensajes con los posibles errores que tenga nuestro código. Esta es una dimensión muy importante que en general nos sirve a la hora de programar, pero no a la hora de reproducir nuestra aplicación, ¿sí? Así que es un gran aliado, o es una gran aliada la consola, justamente para poder llevar a cabo nuestro trabajo, ¿sí? Además podemos imprimir nuestros propios mensajes, lo que nos servirá para depurar nuestro sketch o nuestro boceto. Esto será explicado más adelante. El punto número 4, que es este que nosotros vemos aquí, ¿sí? Son los controles. Presionando el botón play podemos ejecutar nuestro sketch. Presionando el botón stop lo detenemos. La opción auto refresh, si está marcada, va a hacer que el panel de previsualización se actualice periódicamente a medida que vamos escribiendo nuestro código, sin necesidad de ejecutarlo o detenerlo con los botones play y stop. A la derecha de esto se encuentra el nombre de nuestro sketch, el cual es generado aleatoriamente. Tocando en el icono del lápiz podemos escribir un nombre personalizado. En el espacio número 5, es decir, este de aquí, ¿sí?, tenemos el menú. En File tendremos la posibilidad de crear, guardar y abrir nuestros archivos. Una vez guardado, podremos compartir nuestro sketch, duplicarlo, agregarlo a una colección que pueden ser creadas con las opciones del punto 6. También podremos ver infinidad de ejemplos que han subido otros usuarios y cargar el sketch a nuestra computadora. En Edit se encuentra la opción Tidy Code, que nos tabulará, es decir, nos va a ordenar correctamente nuestro código. No es necesario esto, pero nos ayuda a entender cuál es la forma sugerida más ordenada de escribir el código, ¿sí?, ordenándolo para una mejor comprensión o para una mejor lectura. Las opciones de Find nos sirven para buscar palabras específicas en nuestro código, lo cual es muy útil cuando nuestros programas comienzan a crecer en cantidad de líneas. En Sketch podemos agregar archivos y carpetas a nuestro sketch. La funcionalidad de esto se explicará más adelante. Se puede ver la jerarquía de archivos de nuestro sketch haciendo clic en el símbolo mayor debajo del botón Play. También en Sketch tendremos las opciones de ejecutar y detener nuestro sketch, tal como lo hacen los botones Play y Stop. Por último, la opción Help nos muestra la lista de atajos del teclado, el acceso a la referencia de P5JS, donde se explica cada una de las funciones y links útiles en la opción About. Por último, en el área número 6, que es esta que nosotros tenemos aquí, en el icono dentado de la derecha tendremos opciones de personalización visual del editor, tamaño, tamaño de la fuente, color, etc. Y opciones de accesibilidad. En el desplegable My Account tendremos links o enlaces de acceso a nuestros sketches guardados, a nuestras colecciones, donde también podremos agregar nuevas, para luego añadir sketches a estas como se explica en el punto 5. También se encuentra la opción My Assets, que nos da la posibilidad de cargar archivos externos de medios como audios, videos e imágenes para utilizar en nuestros programas. Veremos ejemplos de utilización de medios en las clases siguientes. Por último, tendremos opciones para cambiar nuestro nombre de usuario y password
contraseña en la opción Settings y la opción de cerrar sesión. Muy bien. En el editor online de p5.js vamos a poder ejecutar casi la totalidad de ejemplos y ejercicios que veremos a lo largo del curso. Pero puede haber situaciones en las que se desee trabajar sin la necesidad de estar conectados a Internet. Para eso, veremos cómo generar sketches y guardarlos localmente. Además, estarán embebidos los ejemplos dentro de la plataforma para poder ir practicando a medida que se va avanzando, como se muestra a continuación. Por ejemplo, en el curso, durante el curso, vamos a tener distintos ejemplos, como es este de aquí, que, tal como veíamos aquí, que era una imagen que refería a las áreas que corresponden a la interfaz gráfica de usuario, aquí podemos escribir cosas, no sé. Elipse, 50, 50, 50, 50, y ejecutamos. Perdón, esto va aquí, en el setup. En la función draw, perdón. ¿Sí? Esto lo tenemos aquí. Vamos a poner un background 100, punto y coma. Bueno. Tidy. Y allí tenemos el espacio de 100 píxeles por 100 píxeles, ¿sí? Un fondo en un gris bastante oscurito y una elipse en el origen 50-50, este espacio, y el ancho es de 50 píxeles y un alto de 50 píxeles. ¿Sí? Muy bien. Fíjense que a medida que vamos incorporando cada una de estas cosas, aquí podemos decir, bueno, no, esto es muy, muy oscuro, vamos a ponerle un 50, perdón, esto va a ser cada vez más oscuro, un 150. Así lo tenemos un poquito más claro, podemos poner 200. Oh, 2000 no. Ahí va. ¿Sí? Muy bien. También podemos imprimir cosas en la pantalla. Por ejemplo, podemos poner aquí print ln. Bueno, esto lo vamos a ver más tarde. Después lo vamos a ver. Ok. Punto 1. Punto 1, punto 2. Trabajando con P5JS localmente. Antes que nada, vas a necesitar un editor de código. Un editor de código es similar a un editor de texto, como un bloc de notas, por ejemplo. Excepto que posee una funcionalidad especial para editar código en vez de texto plano. Puedes usar cualquier editor que quieras. Recomiendo en particular el Sublime Text, que se puede descargar desde esta URL. ¿Sí? También puedes usar Atom o bien Brackets. Todo es descargable de forma gratuita. Una vez instalado el editor de código que hayas elegido, dirígete a p5js.org/es-download y selecciona p5.js completo. Descarga y extrae el archivo zip en la ubicación que te sea más cómoda en tu disco duro. El directorio P5 contiene un proyecto de ejemplo con el que puedes empezar a trabajar. Abrí tu editor de código, luego abrí el directorio llamado empty example, ejemplo vacío, en tu editor de código. En la mayoría de los editores de código puedes hacer esto yendo al menú archivo, usando la opción abrir y luego seleccionando el directorio empty example. Cuando abras el directorio empty example, lo más probable es que veas una barra lateral con el nombre del directorio en la parte superior y una lista con los archivos contenidos en ese directorio. Si haces clic en alguno de estos archivos, verás los contenidos del archivo aparecer en el área principal. Como podemos ver aquí, ¿no? Como lo muestra la imagen. ¿Sí? El ejemplo empty example con los archivos que contiene. En este caso tiene el index.html y el sketch.js. Aquí es donde nosotros, en este archivo, vamos a escribir nuestro boceto, nuestro sketch, ¿no? Un sketch en P5JS está compuesto de varios lenguajes usados en conjunto. HTML, es decir, el Hypertext Markup Language, brinda la columna vertebral enlazando todos los otros elementos en la página.
JavaScript y la biblioteca P5JS te permiten crear gráficas interactivas que puedes mostrar en tu página HTML, ¿no? O gráficas, obviamente, o sonidos, o gráficas y sonidos, ¿no? A veces se usa CSS, es decir, Cascading Style Sheets, para definir elementos de estilo en la página HTML. Si revisas el archivo index.html, te darás cuenta que contiene un poco de código HTML. Este archivo brinda la estructura a tu proyecto enlazando la biblioteca P5JS y otro archivo llamado sketch.js, donde tú escribirás tu propio programa. El código que crea estos enlaces tiene la siguiente apariencia. Venimos aquí. Básicamente, estas dos etiquetas de script, language, JavaScript, cuál es el archivo que tiene, el tipo de archivo, ¿sí? Y dónde se encuentra. P5.js y el otro que está vinculado es el sketch.js. No necesitas hacer nada en el código HTML por el momento. A continuación, haz clic en sketch.js y revisa el código. Esto que está aquí, ¿no? Este es el archivo sobre el que escribirás tu sketch. Una vez escrito el código, lo podés guardar con la opción Archivo, Guardar. Para crear un sketch nuevo, la forma más simple es ubicando el directorio empty example en tu ordenador, en tu explorador de archivos, luego copiar y pegarlo para crear un segundo empty example. Puedes renombrar el directorio como quieras, por ejemplo, proyecto-2. Ahora puedes abrir este directorio en tu editor de código y empezar a hacer un nuevo sketch. Cuando quieras verlo en el navegador, abrí el archivo index.html ubicado en tu nuevo directorio proyecto2. Para ver el código en ejecución, puedes abrir el archivo index.html, ya sea de la carpeta empty example o proyecto2, o cualquiera que hayas creado en cualquier navegador web, como Chrome, Safari, Firefox, etc. Simplemente navega esa carpeta en tu explorador de archivos y hace doble clic en index.html para abrirlo. Otra alternativa es hacerlo desde el navegador web, escogiendo Archivo, Abrir y seleccionar el archivo index.html. Por supuesto, al abrir este archivo en el navegador aún no vas a ver nada, porque no agregamos ningún código. Así que comencemos a entender cómo es este nuevo lenguaje. Vamos a el siguiente punto. Elementos del código. Punto 1.2.1, sintaxis general. Decimos, el hecho de crear un programa implica recurrir a la escritura y aprender un lenguaje. Esto es sumamente importante. Podríamos decir que nosotros nos convertimos en escritores que tenemos que indicar a la computadora para que realice una determinada aplicación. Por lo tanto, tenemos que aprender un lenguaje para comunicarnos justamente con la computadora, para que pueda realizarlo, ¿no? A veces no solamente es el procesador, la CPU, o el procesador, la unidad central de proceso, sino que a veces también podemos hablarle directamente a la placa de video, ¿sí? O a la GPU, al procesador, a la unidad de procesamiento de gráficas. Similar a cuando aprendemos un nuevo lenguaje oral o escrito, necesitamos aprender una sintaxis y una lógica. Escribir en un lenguaje humano es muy complicado, posee ambigüedad en las palabras y mucha flexibilidad para la construcción de párrafos. En este sentido, el lenguaje de máquina es más sencillo, pero posee una dificultad clara, la lógica de la programación. Usualmente un ser humano puede percatarse de un error de sintaxis y darlo por alto, restándole parcial o completa importancia. Sin embargo, en un lenguaje de máquina, las cosas son de una forma o de otra. O está bien o está mal. Por esto hay que tener principal atención en la sintaxis correcta a utilizar. Ejemplos de esto son las mayúsculas. Para P5.js no es lo mismo una C mayúscula que una C minúscula. Por lo tanto, no será lo mismo escribir create canvas, así, todo en minúsculas, que escribir create con la C mayúscula luego canvas. 1.1.2.2 Instrucciones. Si utilizamos una metáfora del lenguaje humano, podemos entender a la instrucción como si fuera una oración en la que le pedimos a nuestro programa que haga algo. Dentro de una instrucción se pueden realizar muchas acciones. Una
o las instrucciones se escriben una tras otra y cada una representa una acción que nuestro programa irá interpretando de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, una a la vez. Las instrucciones se deben terminar, es decir, necesitan lo que se llama un terminador, una terminal, eh, con el signo punto y coma, por lo que no es importante si una instrucción está escrita en varias líneas o con espacios en blanco. P5.js interpreta que una instrucción comienza desde el último punto y coma hasta el próximo. Algunas de las instrucciones posibles son, por ejemplo, qué es lo que se le puede pedir a la computadora en una instrucción, por ejemplo, que ejecute una función, que define una variable o un array, que asigne un valor a una variable o valores a un array, o, por ejemplo, construir un objeto. Esto entre otras posibles, ¿no? Iremos viendo estas instrucciones a lo largo del desarrollo del curso. Por ahora comenzaremos con las funciones. Bueno, primero hablamos de instrucciones, que son como las oraciones en las cuales nosotros podemos decirle a la computadora que haga determinadas cosas. Bien, ese concepto ya está. Las instrucciones siempre se terminan con un punto y coma. Ahora, veamos qué son las funciones. Las funciones nos permiten dibujar formas, establecer colores para, por ejemplo, los contornos o para los rellenos, realizar cálculos matemáticos, entre otras variadas acciones. Por lo general se comienzan las funciones se comienzan escribiendo en minúsculas y seguidas por paréntesis. Algunas funciones aceptan parámetros, es decir, que nosotros podemos ver que contienen un conjunto de datos adentro de esos paréntesis, los cuales se escriben entre los paréntesis, decimos, ¿no? Si acepta más de uno, son separados por una coma. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo create canvas, que significa esta función. Fíjense que, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, en total, esto es una instrucción, ¿sí? Perdón, ¿eh? Decíamos, esto es una instrucción entera, porque la identificamos básicamente por el punto y coma, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene entonces toda esta instrucción? Contiene una llamada a una función. ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, porque comienza con minúsculas, no importa que luego en alguna parte tenga alguna mayúscula, esto es para que nos permita visualizar más fácilmente palabras compuestas como create canvas, que significa crear lienzo, y luego se abre un paréntesis y en algún momento cierra el paréntesis. Adentro de estos dos paréntesis, de la apertura y cierre, puede haber o no haber, ¿qué cosa? Parámetros. Aquí vemos que contamos con dos parámetros porque están separados por una coma, ¿sí? Podría haber 1, 2, 3, 10 o ningún parámetro, ¿sí? En este caso, createCanvas nos permite, entonces es una función que le dice a processJS que cree un lienzo con el tamaño de 500 píxeles de ancho, que sería el primer parámetro, este de aquí, por una altura de 600 píxeles, ¿sí? Esta sería la instrucción que contiene entonces una función que es de crear un lienzo que sea de 500 píxeles de ancho por 600 píxeles de alto. Luego tenemos bloques de programación. Las funciones para ser ejecutadas en nuestro programa deben estar incluidas dentro de un bloque de programación. Como vimos en los ejemplos del editor de P5.js y los locales, ambos vienen con dos bloques predefinidos. Esos dos bloques se llaman setup, fíjense que tiene una denominación muy semejante a una función, ¿sí? Hidro, que también tiene la misma fisonomía que una función, ¿no? Es decir, todas minúsculas, abro y cierro paréntesis. Fíjense que en estos casos no hay nada en los paréntesis, ¿sí? Estas vamos a ver que son como funciones macro que contienen otras funciones, que esa es la lógica de las funciones, ¿no? Es condición fundamental para que nuestro programa funcione que tenga uno de estos dos bloques, y es condición fundamental para que nuestras funciones se ejecuten que estén dentro de la llave de apertura y cierre de alguno de estos bloques. Después lo vamos a ver un poquito más adelante. Veremos las características específicas de cada uno de estos en las clases posteriores. Por ahora nos limitaremos a escribir todas nuestras funciones dentro del bloque setup.
Vamos a ver entonces ahora un ejemplo concreto de esto que estamos diciendo. Dibujar y vamos a explicarlo bien, cuáles son las diferencias de setup y draw, ¿sí? Básicamente vamos a ver que setup es una función, como aquí vemos, function setup, es una función que se crea una sola vez y muestra ese resultado. Veamos aquí, ¿sí? Bueno, vamos a hacer algo más pequeño. Vamos a create canvas y vamos a poner 100 por 100. Ahí está. Y vamos a decirle además que queremos, además de esto, pintar un fondo, background, de color, si le ponemos 10, o bueno, vamos a poner 100, 150, para que sea un gris un poquito más claro, ¿sí? Ahí vamos, ejecutamos, y vamos a ver que aquí se ejecuta nuestro color de fondo, background, es otra función que nos permite pintar el fondo de nuestra aplicación, que aquí podemos ver 100%, si ponemos aquí 200, serían 200 píxeles de ancho por 100 de alto, ¿sí? Ahí ven cómo crece esto. Vamos a decir que esto sea de 50, ¿sí? Va a la mitad, etc. Esto simplemente para que vean lo interesante, lo cómodo que es, en este caso, dibujar y lo rápido, lo inmediato que es que tengamos algún tipo de respuesta en este caso, ¿sí? Es pintar justamente el fondo de nuestra aplicación. Así que volvemos aquí. Entonces decíamos que function setup lo que hace es cambiar justamente el color, perdón, es ejecutarse una vez y mostrar esto. Si nosotros ponemos function draw, también va a ser esto. Pero ¿qué diferencia hay? Que la función setup se ejecuta por única vez al principio del boceto. Function draw le sigue, si hubiera un function draw, le sigue al setup y lo que hace es dibujar permanentemente esa, los contenidos de ese bloque, es decir, del bloque function draw, de forma continua, sin stop. Por ejemplo, vamos a verlo aquí, en este ejemplo, en donde, bueno, lo vamos a ver más adelante porque no quiero mezclar otros temas, ¿sí? Pero si bien function draw y setup, function setup, se ven aquí de la misma forma, si nosotros modificamos valores dentro de, por ejemplo, que cambie el color del fondo y que vaya variando el color de fondo, vamos a ver que en el draw va a ser posible hacerlo, pero no va a ser posible hacer esto en el setup. Ya vamos a ir paso por paso con respecto a esto, ¿sí? Dibujar, decíamos, tamaño y fondo. Dibujar en una pantalla de computadora es como trabajar en papel cuadriculado. Una pantalla de computadora es una matriz de elementos de luz llamados píxeles. Para comenzar nuestro programa, primero debemos establecer algunas características del entorno donde se va a desarrollar, como lo son el tamaño de la pantalla, es decir, la cantidad de píxeles de nuestra pantalla que vamos a utilizar, y por otro lado, el color de fondo que tendrá nuestra pantalla. Para eso utilizamos dos funciones básicas, Create Canvas y Background. Create Canvas nos permite entonces definir las dimensiones de la ventana donde se muestran los eventos. Vendría a ser nuestro lienzo donde vamos a plasmar las figuras, elementos visuales que queramos poner a disposición. Como dijimos anteriormente, las funciones pueden recibir parámetros que pondremos entre paréntesis separados por punto y coma, perdón, por coma. En el caso de Create Canvas, recibe dos parámetros numéricos. El primero corresponde a la cantidad de píxeles de ancho que va a ocupar el lienzo en nuestra pantalla y el segundo a la cantidad de píxeles de alto. Por ejemplo, Create Canvas, primer parámetro corresponde al ancho en píxeles y el segundo a alto en píxeles. Si no utilizamos la función Create Canvas, el tamaño del lienzo por defecto va a ser 100%. Es decir, podemos no escribir esto. Ahora yo voy a poner estas dos barritas que significa que convierto esa instrucción en un comentario, por lo tanto ven que se puso en gris, que lo que va a hacer es como obviarlo, pasarlo por arriba, no lo va a ejecutar. Quiero que vean que cuando lo ejecutamos hace exactamente lo mismo, ¿sí? Lo voy a poner un poquito más claro. Bueno, no tanto, a los efectos de que puedan ver que lo sigue dibujando. 100%. Si lo quitamos,
Van a ver que sigue dibujando 100%. ¿Sí? Acá lo voy a poner 150 como para que vean la diferencia. O no, vamos a ponerle 150%. Ahí va. ¿Sí? Para que vean esto. Y ahora, tiqui tiqui, 100%. Es decir, que lo interesante de esto de processing es que processing dibuja, incluso algunas cosas que nosotros no le digamos. Ahí estamos viendo algo, ¿no? Porque presupone algunos datos, con tal de que poder mostrar algo. ¿Sí? Bien. Como vemos en el ejemplo anterior, pareciera que no estamos visualizando nada, ¿no? Claro, porque aquí estamos poniendo esto de esta forma, ¿sí? Aquí parece como que no visualizamos nada. ¿Esto quiere decir que nuestro programa no funciona? No. Nuestro programa funciona correctamente, pero como estamos visualizando nuestro lienzo sobre un fondo de pantalla gris y el color por defecto de nuestro lienzo también es gris, no podemos diferenciar nuestro lienzo del fondo en el que se encuentra. Para esto, bueno, en realidad no es gris, en realidad es blanco, ¿sí? Para esto existe la función background. Con esta función podemos establecer un color de fondo pleno que ocupe nuestro lienzo. En el caso de background, el argumento es un código de color determinado. En este caso, valores desde 0, negro, hasta 255, blanco, con grises intermedios. ¿Qué significa? Que nosotros aquí en background, si ponemos un valor de negro, de 0, va a corresponder a un color negro. ¿Sí? Ahí va. Si ponemos 255, va a ser blanco. Son los 256 valores posibles. Y todos los valores intermedios, por ejemplo, 155, que va del negro, 0, al blanco, 255. ¿Sí? Más adelante veremos cómo trabajar con más colores, pasando más parámetros a la función background, que es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Create canvas 500 por 500, lo vamos a hacer más pequeñito esto, 200 por 100, a los efectos de que podamos ver los resultados, ¿no? Una cosa interesante para pensar esto es que antes de ejecutarlo nosotros pensemos qué es lo que va a ser nuestro bloque de función setup. Es decir, tratemos de leer lo que va a ser en función de las instrucciones que tenemos. Le estamos diciendo que cree un canvas de 200 píxeles de ancho por 100 píxeles de alto y que el fondo del mismo sea 0, es decir, negro. ¿Hace eso? Sí. Entonces entendimos qué es lo que está haciendo. Si no hace lo que nosotros leemos en el boceto de nuestra aplicación, bueno, es que algo no estamos entendiendo de la sintaxis y está realizando otra cosa, o nos hemos equivocado al escribir, ¿sí? Que también puede ser un error que tengamos claramente. Llamada, interesante. Para jugar, prueba cambiándole los números dentro de la función createCanvas y de la función background. Bueno, esto es muy importante. Nada se va a romper. Ustedes si quieren pongan muchas cosas. Ustedes pueden decir, che, pero Raúl, acá, ¿por qué? Y si pongo un valor distinto a background, en vez de 0 a 255, pongo 500, ¿qué pasa? No sé, probemos. Lo que les voy a decir, prueben, prueben. Hago un clic y acá me pone 500. Ahora vemos que sí, aquí hay un blanquito, o sea que es verdad, no era gris, gris. Era, no era blanco, era un grisecito. Pero aquí vemos que dibuja un blanco, pero parece que, bueno, en vez de poner 500, ¿qué pasa si pongo 15.000? Y vuelvo a ejecutar. Ah, mira, no me cambia el color. Y si pongo menos 1500, hago un clic, oh, me tira un color negro, pero lo puso en negativo, ¿esto es lo mismo que 0? A ver. Sí, sí. ¿Qué significa? Que en esta forma, con este formato de background, es decir, utilizando un solo argumento, cualquier valor que yo ponga que sea menor a 0 o o mayor que 255, lo que va a hacer es como limitarlos, los valores. Todo va a ir hasta 255, cualquier valor superior de eso, y cualquier valor inferior a 0 también va a tomar una limitación, es decir, como un floor, un piso en 0. Es decir, nada se va a romper. Ustedes pueden probar lo que quieran. No sé, un fondo de menos 10, vamos a poner así. Quiero ver menos 10 por menos 20. A ver qué hace Processing. No me dibuja nada. ¿Esto está mal?
Bueno, qué sé yo, estará dibujando en alguna otra dimensión que nosotros desconocemos. Pero si le quito esto, a ver qué pasa. Todavía no me dibujó nada, nada, pero si hago así, ahí está, me dibujó un 10 por 20. ¿Qué significa esto? Prueben, nada se va a romper, nada se va a romper. A lo sumo podrá cerrarse, no sé, la ventana con la cual ustedes están trabajando. Por lo tanto, siempre hagan un save sobre los trabajos. Pero no más que eso es lo que es interesantísimo y con lo cual ustedes pueden experimentar todo lo que quieran. De hecho, sugerimos enfáticamente que cualquier cosa que se les ocurre, pruébenlo. No hay mejor forma de trabajar con Processing JS que esa. Siguiente punto, 1.2.6, comentarios y consola. El ejemplo anterior es bastante simple y corto, por lo que su interpretación no requiere demasiado esfuerzo. Pero a medida que nuestros programas empiecen a crecer, va a ser más difícil interpretarlos de forma rápida o recordar después de un tiempo lo que hace una parte específica del código o mismo que alguien más pueda entender nuestro código si lo compartimos. Para facilitar esto, tenemos dos herramientas fundamentales en todos los lenguajes de programación, que son los comentarios y la consola. Esto es muy importante, anótenlo, acostúmbrense a esto porque les va a permitir no solamente organizar su trabajo en su cabeza, sino organizar su trabajo en su cabeza en función de una praxis que han realizado todos los programadores, los codeadores, todo lo que ustedes ven que están trabajando con código para laburar en un lenguaje de programación o un entorno de desarrollo. Los comentarios son notas que podemos agregar a nuestro código que van a ser ignorados por nuestro programa. Es decir, ve todo lo que está entre barritas o entre barra y asterisco, va a decir, bueno, esto no le doy pelota, pero para nosotros es muy importante. Siempre hagan anotaciones de este tipo. Todo artista siempre tiene o siempre, no necesariamente siempre, pero mayoritariamente tiene como una especie de blog de notas, de anotaciones, diario, de trabajo, lo que como quieran llamarlo, donde anota cosas todos los días o anota cosas con respecto a su trabajo. Esto es parte de esa práctica creativa, vamos a llamarla, ¿sí? No necesariamente solamente artística, sino creativa en general, porque la creatividad no está solamente en el campo de las artes, y va a ser muy importante para que ustedes después puedan compartir este trabajo con otros y sepan lo que ustedes quieren hacer, y además también como recordatorio para cuando ustedes abran este proyecto dentro de una semana, 15 días, 4 años, y ustedes sepan qué es lo que quisieron hacer en cada uno de estas secciones que tenga su trabajo. Así que es muy interesante también porque funciona como memoria de trabajo. Entonces, los comentarios pueden ser de una sola línea utilizando dos barras. Por ejemplo, empezamos con barra de dividir, barra de dividir. Esto es un comentario que cubre toda la línea. O múltiple línea utilizando barra y asterisco para la apertura y asterisco y barra para el cierre, es decir, invertidos. Asterisco, perdón, barra de división, asterisco, esto es, le puedo dar un enter, un comentario, le puedo dar un enter, un retorno, como ustedes quieran llamarlo, multilínea, y aquí fíjense que cerramos al revés de lo que habíamos abierto, es decir, ponemos el asterisco y la barra de división. Al ser ignorados por el programa, también son útiles para marcar como comentario algunas instrucciones de nuestro código, lo que nos permitirá aislar parte del programa para entenderlo mejor o depurarlo en busca de algún error que hubiese. Esto fue lo que hicimos aquí, por ejemplo. ¿Sí? Voy a ponerlo un poquito más grande para que se vea claramente. 100 y 100. Hago un clic en play. Acá está, perfecto. Y si quiero ver, a ver qué hacía esto, lo pongo entre con los dos signos de división, es decir, lo convierto en comentario, esto lo que va a hacer es ignorarlo, por lo tanto no va a ejecutarlo. Esto pintaba el color de fondo. Bueno, listo, ya está, ya entendí. Listo, lo tengo ahí, voy a poner acá, eso hacía esto, perfecto. ¿Se entiende? Es una práctica muy común probar partes del código para ver qué funciona, qué no está funcionando, qué esto es lo que hacía esa instrucción. Otra herramienta que nos permite depurar nuestro código es la consola. Como vimos, el editor online tiene un sector específico para la consola, que es esto que está acá abajo, console, que dice console. Incluso podemos borrar el contenido de la consola. Lo vamos a mostrar más atrás en el video, pero esperamos hasta este momento para no mezclar tanto los temas y no adelantarlos tanto. Como dijimos, el editor online tiene un sector específico para la consola, donde nos informará si el programa tiene algún error al ser ejecutado. Pero además de esto, tenemos la posibilidad de escribir nuestros propios mensajes en la consola.
Esto es útil ya que cuando un programa es ejecutado, la consola realiza acciones a tal velocidad que es imposible percibirlas para el ojo humano. Por lo tanto, es importante mirar la consola, no solo para errores, sino también para entender qué ocurre detrás del programa. Para utilizar la consola tenemos la función console log. Yo anteriormente allí estaba utilizando el print line, que es la forma de escribir en la consola en Java, pero ahora vamos a utilizar la versión para JavaScript, que es console.log, que claramente yo no recordaba en su momento, pero sí sabía que era otra, y espero un poquito más adelante el desarrollo de la instrucción del curso, como para poder hablar específicamente de esa función. Entonces, fíjense, log, abro y cierro paréntesis. Después vamos a explicar cuando veamos más adelante objetos qué es este punto, ¿sí? Pero se escribe así, console.log, a la que podremos aplicar cualquier texto que queramos como parámetro encerrado entre comillas. Y esto será mostrado en la consola. De esta forma, podemos utilizar la consola no solo para mostrar texto, sino también, cuando avancemos y nuestros programas sean más complejos, para mostrar el contenido de una variable, confirmar un evento o chequear datos externos que están ingresando. Por ahora nos limitaremos a imprimir texto y a tener en cuenta que tanto imprimir en la consola como utilizar los comentarios pueden hacer más clara la lectura del código. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Como dijimos, vamos a primero, vamos a primero, así, así, ahí está. Un poquito más, como para mostrar cómo está funcionando esto. Vamos a tener primero entonces el bloque setup, es decir, esto se va a ejecutar una sola vez al comienzo y se detiene su reproducción y nos muestra esa imagen o eso que se generó en esa instancia. Y tenemos una primera instrucción que contiene una función que se llama createCanvas, es decir, que crea un lienzo, en este caso de un tamaño de 500 píxeles de ancho por 600 píxeles de alto. Luego tenemos, seguido del punto y coma, un comentario que dice tamaño de pantalla, es decir, dice lo que hace esta instrucción, cambia el tamaño de pantalla. Luego abrimos un comentario múltiple línea, color de fondo, y tenemos una siguiente instrucción que llama a la función background, es decir, pintar el color de fondo, en este caso con 0, es decir, negro. Y luego tenemos otra instrucción que llama a la función console.log y entre comillas dobles, como dijimos, imprimo en la consola. Voy a hacer un clic y vamos a ver qué es lo que va a hacer. ¡Jo! Aquí tenemos nuestro, lienzo de un tamaño de 500 por 600, el fondo de color negro y fíjense, en la consola se imprimió este texto, imprimo en la consola. Vamos a imprimir, por ejemplo, números 1, 2, 3. Ejecutamos de vuelta. Bien, 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Okay? Bien. Para jugar, intenta cambiar el texto de los comentarios. Intenta marcar como comentario alguna función. Imprimí otros mensajes en la consola. Así que les recomendamos que hagan estas ejercitaciones. Punto 1.2.7, ejemplos y referencia. Aprender a programar con Processing.js involucra explorar mucho código, ejecutarlo, alterarlo, romperlo y mejorarlo hasta que lo hayas reconfigurado y hecho algo novedoso o algo que les interese. Con esto en mente, el sitio web p5.js tiene docenas de ejemplos que demuestran diferentes características. Visita la página de ejemplos para verlos. Por ejemplo, aquí. Los abrimos a continuación. Todos estos son distintos ejemplos que podemos ver. Supongamos, no sé, estos son muy complejos, pero vamos aquí, estrella, por ejemplo. Hacemos un clic. Y miren qué interesante esto, ¿no? Aquí tenemos una pequeña un pequeño ejemplo, ¿sí? Para poder hacer estos ejemplos. Entonces, ¿qué hacemos? Muy fácil, copiamos todo, copiar, vamos al editor de Processing.js, lo pegamos y ejecutamos. ¡Ping! Esta es la forma nosotros de saber cómo trabajar esto, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que, no sé, en esta, para la estrella, el ángulo dividido 2, vamos a hacer ángulo dividido 4. Ejecutamos.
Half angle, bueno, esto no va a ser, a ver si va a ser efecto. No, esto no va a ser efecto ahora. Quisiera mostrar algo muy rápidamente. Start, tanto. 80, push, pup, tingui, tingui. Bueno, esto lo podemos cambiar. Podemos decir, por ejemplo, que esta otra estrella, por ejemplo, esta tiene 5, podemos ver aquí tiene 5 puntas, podemos decirle que querramos que tenga 4 puntas. 4. Ejecutamos. Vamos a ver que ahora esta estrella tiene 4 puntas. Lo mismo esta primera, que tiene 3, vamos a decirle que tenga 4 puntas, y esta también, 4 puntas. ¿Sí? Ejecutamos, y ahí tenemos estas 4 estrellas, etc. Digo, ¿qué quiero decir con todo esto? Bueno, que ven que estamos toqueteando un poco, es decir, poniendo manos al código y experimentando qué pasa si cambiamos nosotros esos datos. ¿Sí? Así que, seguimos. Podés jugar con ellos editando el código en la página y luego haciendo clic en ejecutar. Los ejemplos están agrupados en distintas categorías según su función, como forma, color e imagen. Encuentra un tema que te interese en la lista y prueba un ejemplo. Otra página que tiene muchos ejemplos y un editor online para poder probarlos y modificarlos es Open Processing, este que tenemos aquí, ¿no? Si ves una parte del programa con la que no estás familiarizado o sobre la que querés aprender su funcionalidad, visita la referencia de Processing.js, es decir, p5.js.org /es/reference. Hacemos un clic de vuelta y aquí vamos a ver la referencia, que es muy interesante. Por ejemplo, vamos a buscar create canvas, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer así, create canvas. Vení aquí, canvas, aquí tenemos en render, hacemos un clic y nos va a mostrar, bueno, cuál es la función, un ejemplo con la cual podamos trabajar, la descripción de esa función, cuál es su sintaxis, es decir, create canvas, esperen que hago así, así lo pueden ver más fácilmente, un primer parámetro que se llama W, otro segundo parámetro que es H, y entre corchetes tenemos render. W es un tipo de dato que corresponde a número, que significa el ancho del lienzo, H, ¿no? Por width, en este caso en inglés, y H por height, que también es un tipo de dato que corresponde a número. Después vamos a ver cuando veamos tipos de datos, etcétera, qué significa eso, tipo de dato. Pero por ahora saben que es un número lo que va allí, que corresponde a altura de lienzo. Y el renderer, es decir, el renderizador o quien genera la gráfica, o bien puede ser P2D o bien WebGL. Después vamos a ver esto qué significa. ¿Y qué retorna? Bueno, el lienzo generado, es decir, retorna un objeto. Bueno, esto es muy importante cada vez que ustedes quieran saber de qué se trata una función, la buscan. Podremos ir hacia atrás y decir, bueno, a ver, vamos a buscar background. Background, acá está. Bueno, background, hago un clic. Bueno, tengo varios ejemplos de background con un parámetro, con 3 parámetros, que nos permite incorporar color en el formato de modelo de color red, green y blue, o bien utilizando el modo de color HCB, es decir, Hue, Saturation, Brightness, con 3 valores también. Vamos a aplicar después esto cuando veamos color. Background en red, o bien con notación hexadecimal, o con notación RGB, con notación de 6 dígitos, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, hay distintos tipos de notaciones, muy amplio. La sintaxis, de acuerdo a la cantidad y tipo de parámetros, un parámetro, 2 parámetros posibles,
2 parámetros posibles, 3 parámetros o 4, 1 y 2. ¿Sí? Y la descripción de cada uno de los parámetros. Muy, muy importante siempre acceder a la referencia, ¿sí? Para ayudarnos a ver qué es lo que ocurre con esto. La referencia de P5JS explica cada elemento del código con una descripción y ejemplos para saber con seguridad cuál es la correcta sintaxis de cada una de las funciones, la cantidad de parámetros que recibe y la funcionalidad de cada parámetro. Por ejemplo, no recordamos cuál de los parámetros de la función createCanvas es el alto y cuál es el ancho de la pantalla. Para eso, visitamos la referencia, buscamos la función y encontraremos toda la información necesaria de la función deseada. Por ejemplo, aquí tenemos la copia en imagen de la sintaxis createCanvas y lo que contiene cada uno de sus parámetros y qué tipo de dato retorna. ¿Sí? Muy bien. Vamos a detener un segundo. Bueno, vamos a detenernos un minuto aquí, porque se está haciendo un video realmente largo, para después abordar los últimos dos o quizás los separe en dos unidades más, tal cual están cada una de estas unidades. Así que nos vemos en la próxima.